El caballo negro que había enviado 3 chalanes al hospital agachó mansamente su cabeza ante la anciana mendiga, mientras los ricos hacendados retrocedían horrorizados ante lo imposible. Los 493 pesos de Esperanza, toda su fortuna en este mundo, acababan de comprar el milagro que transformaría no solo su destrozada vida, sino la de decenas de niños abandonados por la sociedad. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El frío de la madrugada calaba los huesos de doña Esperanza Ramírez, mientras caminaba lentamente por el sendero polvoriento que conectaba su pequeña choza con el pueblo de San Miguel Allende. A sus 72 años, cada paso era una batalla contra el tiempo y el dolor de articulaciones que se habían desgastado trabajando la tierra durante décadas. Su rebozo desgastado apenas la protegía del viento matutino que soplaba entre los campos de maíz marchitos por la sequía que azotaba la región de Guanajuato. Doña Esperanza llevaba una bolsa de malla repleta de botellas vacías recolectadas durante la semana. 6 pesos con 50 centavos le darían por ellas en la tienda de don Javier. No era mucho, pero se sumarían a los escasos ahorros que guardaba dentro de una lata de galletas María bajo su colchón de paja. 473 pesos con 25 centavos. Toda una fortuna para alguien que, tras la muerte de su esposo Ricardo, 5 años atrás, había perdido prácticamente todo, excepto su dignidad. «Buenos días tenga usted, doña Esperanza», saludó Magdalena, la dueña de la panadería, mientras colocaba charolas de pan recién horneado en el mostrador de su pequeño negocio. «¿Cómo amaneció hoy?» «Con vida, Magda, y eso ya es ganancia a mi edad», respondió la anciana con una sonrisa que revelaba la ausencia de varios dientes. «¿Me guardaste los panes duros de ayer?» Magdalena asintió, desapareciendo en la trastienda para regresar con una bolsa de papel llena de bolillos y conchas del día anterior. «Tome, y llévese también esta telera fresca para su desayuno». «Dios te bendiga, hija», murmuró Esperanza, guardando cuidadosamente el regalo en su bolsa desgastada. «Algún día te pagaré todas tus bondades». «No sea tonta, doña. Usted ya ha dado suficiente a este pueblo cuando tenía su rancho», respondió Magdalena con sinceridad. «El rancho Las Palomas». El dolor apuñaló el corazón de Esperanza al recordar la pequeña pero próspera propiedad que había pertenecido a su familia por 3 generaciones. 60 hectáreas de buena tierra, un establo con 12 caballos y un pequeño hato de ganado que había sido su sustento y orgullo. Todo perdido cuando Ricardo enfermó de cáncer y los tratamientos en la Ciudad de México devoraron sus ahorros y los obligaron a hipotecar la propiedad. «¿Supo lo del leilón de ganado mañana, doña?», preguntó Magdalena, interrumpiendo sus pensamientos. «Dicen que la hacienda El Milagro traerá buenos animales». «Ya no son cosas para mí, Magda», respondió Esperanza con resignación. «Esos eventos son para gente con dinero, no para viejas pobres como yo». La hacienda El Milagro, propiedad de don Sebastián Vargas, había sido vecina de Las Palomas. Después de la muerte de Ricardo, fue don Sebastián quien compró su tierra a precio de ganga, aprovechándose de su desesperación y deudas. El recuerdo aún le quemaba como hierro candente. Esperanza continuó su camino hacia la tienda de abarrotes, donde don Javier la recibió con su habitual eficiencia. Contó las botellas, le entregó sus 6 pesos con 50 centavos. Y la anciana los guardó cuidadosamente en el monedero de tela que llevaba atado a la cintura bajo su vestido. «Doña Esperanza necesita que le lleve algo a su casa.
Martín puede pasar con la carreta cuando vaya a entregar pedidos, ofreció el tendero. Gracias, don Javier, pero estas piernas viejas todavía me responden. Mientras pueda valerme por mí misma, lo haré. Esa era Esperanza Ramírez, una mujer que la vida había golpeado sin misericordia, pero que se negaba a agachar la cabeza. La misma que había enterrado a 3 hijos en la epidemia de 1970, la que había trabajado hombro con su marido durante 40 años, la que ahora vivía en una choza de adobe con techo de lámina en lo que alguna vez había sido la esquina más alejada de su propia propiedad. Al regresar a su hogar, Esperanza se detuvo en el arroyo casi seco para lavar algunas prendas. Sus manos, nudosas y manchadas por el sol, restregaban la ropa contra las piedras con la misma energía que décadas atrás, cuando lavaba los uniformes escolares de sus pequeños. Doña Esperanza. La voz infantil la sobresaltó. Era Lupita, la nieta de su vecina Consuelo, corriendo hacia ella con el pelo negro ondeando al viento. Mi abuela dice que si puede venir, el cerdo de mi tío Ernesto está pariendo y necesitamos ayuda. Esperanza sonrió. En el pueblo la respetaban por su conocimiento sobre animales. Ricardo había sido veterinario práctico y ella había aprendido a su lado durante toda una vida. Dile a tu abuela que termino aquí y voy para allá, respondió, sintiendo cómo su corazón se aligeraba. Ser útil, ser necesaria, era un bálsamo para su soledad. Esa noche, después de ayudar con el parto de 7 lechones, todos sanos, gracias a Dios y a sus experimentadas manos, Esperanza regresó a su choza con una generosa porción de carne fresca y verduras que Consuelo había insistido en darle como pago. Sentada en su petate, a la luz vacilante de una vela de sebo, la anciana sacó la lata de galletas de su escondite y añadió los 20 pesos que Ernesto había puesto en su mano al marcharse. Los contó de nuevo, 493 pesos con 25 centavos. Ricardo susurró a la fotografía desgastada de su difunto esposo que mantenía junto a su cama. ¿Qué haría un par de viejos como nosotros con tanto dinero, Rió suavemente, pero las lágrimas traicionaron su aparente buen humor. Mientras se preparaba para dormir, escuchó el bullicio lejano proveniente de la hacienda El Milagro. Mañana sería el gran leilón de ganado, y los compradores importantes ya estaban llegando de otras regiones. Camiones con remolques, vehículos caros, música y risas. Un mundo que ya no era el suyo. Mañana será otro día, murmuró, acostándose en su duro petate. Y Dios proveerá, como siempre lo ha hecho. Lo que doña Esperanza no podía imaginar, mientras cerraba sus ojos cansados, era que, efectivamente, el día siguiente cambiaría su vida para siempre, y que su destino estaba misteriosamente entrelazado con el de un animal que, como ella, había sido descartado por el mundo. La mañana siguiente amaneció con un cielo despejado y un sol que prometía un día abrasador. Doña Esperanza se despertó antes del alba, como lo había hecho durante toda su vida. Sus huesos protestaron cuando se incorporó del petate, pero ella ignoró el dolor con la resignación de quien lo considera un compañero más. Después de encender el pequeño brasero de carbón y poner a calentar agua para su café de olla, la anciana salió al diminuto patio trasero donde guardaba las sobras de pan para las gallinas que una vecina le había regalado. 3 plumíferas escuálidas que apenas ponían huevos, pero que eran mejor compañía que la soledad. «Buenos días, mis niñas», murmuró, esparciendo trozos de bolillo duro. «Hoy me toca ir al pueblo a conseguir maíz para ustedes». Mientras se lavaba la cara en la palangana de peltre abollado, Esperanza escuchó el inconfundible ruido de vehículos pasando por el camino principal. La procesión hacia el leilón de la hacienda El Milagro
había comenzado. Camionetas con remolques para ganado, automóviles lujosos, incluso algunos autobuses con compradores venidos desde lugares tan lejanos como Monterrey o Ciudad de México. Algo se removió en el pecho de la anciana. Durante 40 años, ella y Ricardo habían asistido a esos eventos. No como los grandes hacendados, por supuesto, pero siempre habían comprado y vendido animales en las subastas regionales. El olor a tierra mojada, el relincho de los caballos, las conversaciones sobre genética y crías, ese había sido su mundo. «No seas tonta, vieja», se regañó en voz alta mientras se peinaba su larga trenza plateada. Esos tiempos ya pasaron, pero mientras se vestía con su falda más limpia y su blusa menos remendada, una idea comenzó a formarse en su cabeza. ¿Qué daño haría pasar por la hacienda solo para mirar? No compraría nada, por supuesto. Sus 493 pesos con 25 centavos eran para emergencias, para medicinas si enfermaba, para reparar el techo cuando las lluvias lo dañaran de nuevo. Solo iré a saludar a algunos conocidos, se justificó frente al espejo roto, donde apenas reconocía a la mujer arrugada que le devolvía la mirada. El camino hasta la hacienda El Milagro era de poco más de 4 kilómetros. En sus buenos tiempos, Esperanza lo habría recorrido montada en su yegua alazana, Lucero. Hoy, sus pies enfundados en guaraches gastados levantaban pequeñas nubes de polvo mientras avanzaba con determinación. Al llegar a la entrada de la hacienda, el contraste con su propia situación fue como una bofetada. Automóviles que costaban más que las palomas en sus mejores tiempos. Hombres con botas de piel exótica y mujeres enjolladas que jamás habían tenido que trabajar bajo el sol. Esperanza se sintió súbitamente consciente de su rebozo desteñido y sus manos callosas. «Doña Esperanza, qué milagro verla por aquí». La voz pertenecía a Eduardo López, un hombre de mediana edad que había sido peón en Las Palomas cuando era apenas un adolescente. «Eduardo, hijo, ¿cómo está tu familia?», preguntó ella, agradecida por el rostro amigo. «Todos bien, gracias a Dios, pero pase, la subasta ya va a comenzar». Eduardo ahora trabajaba como capataz en El Milagro, y gracias a él, Esperanza pudo entrar sin tener que pagar el boleto que los guardias solicitaban en la entrada. El área de la subasta era un gran corral circular con gradas bajo techo donde los compradores se acomodaban. En el centro, una pequeña pista donde los animales serían presentados uno a uno. Esperanza se sentó en la última fila, observando con nostalgia el espectáculo familiar. Comenzamos con un lote de 10 vaquillas Angus, preñadas de 4 meses, certificadas por el veterinario, anunciaba el subastador, un hombre corpulento con voz potente y bigote espeso. Las pujas comenzaron, números que hacían que Esperanza sintiera vértigo. 50,000, 70,000, 100,000 pesos por un solo animal. ¿Cómo habían cambiado los tiempos desde que ella y Ricardo compraban y vendían ganado? La mañana avanzó con diferentes lotes. Vacas lecheras, toros reproductores, cabras, incluso algunas aves exóticas que nunca había visto. Esperanza permanecía silenciosa, absorbiendo los olores, los sonidos, reviviendo momentos de su vida pasada. Entonces lo trajeron, un caballo negro como la noche más oscura. Alto, musculoso, con una crin salvaje que parecía desafiar al viento mismo. Pero lo que capturó la atención de Esperanza no fue su imponente figura, sino sus ojos. Ojos negros que reflejaban algo que ella reconoció inmediatamente: soledad, rabia, dolor. «Continuamos con este ejemplar», anunció el subastador con notablemente menos entusiasmo. «Semental pura sangre, 5 años, sin domar.
Un murmullo recorrió las gradas. Varios asistentes negaron con la cabeza. «Es el caballo del viejo Jiménez», escuchó Esperanza que alguien comentaba. «Dicen que ha matado a 2 chalanes que intentaron montarlo. Es indomable, un demonio». El animal resoplaba nervioso, moviendo la cabeza de un lado a otro, mientras 2 mozos luchaban por mantenerlo controlado con gruesas sogas. «Empezamos la puja en 10,000 pesos», dijo el subastador. ¿Alguien ofrece 10,000 por este magnífico ejemplar? Silencio absoluto. 8,000. Nadie levantó la mano. 5,000. Señores, es un pura sangre certificado. El silencio se volvió incómodo. El caballo relinchó, alzándose sobre sus patas traseras, haciendo que uno de los mozos cayera al suelo. ¿Alguien ofrece algo por este animal? ¿Lo enviamos al matadero entonces? Y fue entonces cuando ocurrió. El caballo negro, tras su arrebato de furia, giró la cabeza y su mirada se cruzó directamente con la de doña Esperanza. Un segundo eterno en el que 2 almas rotas se reconocieron mutuamente. Sin pensarlo, la anciana se puso de pie. «Ofrezco algo», dijo doña Esperanza, su voz sorprendentemente firme a pesar de que su corazón latía desbocado dentro de su pecho. Todas las cabezas se giraron hacia la última fila de las gradas. Algunos con curiosidad, la mayoría con desdén, al ver a la anciana con su vestido gastado y su rebozo desteñido. «¿Cuánto ofrece la señora?», preguntó el subastador, entrecerrando los ojos para verla mejor bajo la sombra del tejado. Esperanza tragó saliva. Sus manos temblorosas buscaron el monedero atado a su cintura, bajo la falda. El silencio era tan denso que podía cortarse con cuchillo mientras ella, con dedos torpes por la artritis, desanudaba el cordón que lo mantenía cerrado. «Tengo 493 pesos con 25 centavos», anunció, levantando en alto el pequeño fajo de billetes arrugados y monedas. «Es todo lo que tengo en este mundo». Una carcajada resonó desde las primeras filas, luego otra. Pronto, gran parte del público reía abiertamente. Esperanza permaneció inmóvil, con la mano extendida, sus ojos fijos en el caballo negro que, curiosamente, se había calmado y la observaba con una atención casi sobrenatural. «Señora», dijo el subastador con una sonrisa condescendiente, «apreciamos su interés, pero estamos hablando de un pura sangre. Incluso para el matadero vale más que eso». «Es todo lo que tengo», repitió ella. «Cada centavo que he ahorrado durante 5 años». Don Sebastián Vargas, el dueño de la hacienda El Milagro, se levantó de su asiento privilegiado en primera fila, alto, corpulento, con su característico sombrero de ala ancha y su bigote perfectamente recortado, se acercó al borde de la pista. «¿No es usted la viuda de Ricardo Juárez, la de las palomas?», preguntó, aunque sabía perfectamente quién era. «Así es, don Sebastián», respondió Esperanza, bajando lentamente su mano pero manteniendo su dignidad intacta. «Soy Esperanza Ramírez, viuda de Juárez. ¿Y qué piensa hacer con un semental pura sangre? ¿Dónde lo va a mantener? ¿Con qué lo va a alimentar?». La voz de Vargas estaba cargada de burla apenas disimulada. «La vive usted en una choza en la orilla de mi propiedad, por caridad mía, debo añadir». Los ojos de Esperanza brillaron con un fuego antiguo que muchos creyeron extinguido. «En Las Palomas criamos caballos durante 40 años, don Sebastián, y esa choza, como usted la llama, está en la esquina de lo que fue mi propiedad, no la suya. Propiedad que usted compró por una fracción de su valor cuando mi esposo estaba agonizando». Un murmullo recorrió las gradas.
Todos conocían la historia, todos sabían cómo el poderoso Vargas había aprovechado la tragedia de los Juárez. En cuanto a dónde lo mantendré, continuó Esperanza, hay suficiente pasto en la orilla del arroyo. Y estas manos todavía saben trabajar la tierra para conseguir su alimento. El caballo negro relinchó suavemente, como si entendiera que se estaba decidiendo su destino. Uno de los mozos que lo sujetaba miró al animal con asombro, pues se había calmado inexplicablemente desde que la anciana habló. Don Sebastián apretó los labios con disgusto. No le gustaba ser desafiado, menos aún en público y por una mujer que consideraba insignificante. Se volvió hacia el subastador. «Dale el maldito caballo», espetó. «De todas formas nadie lo quiere. Es un animal salvaje. Probablemente termine matándola, y entonces recuperaré ese pedazo de tierra que tanto se aferra». El subastador parecía incómodo, atrapado entre la crueldad evidente de Vargas y la dignidad inquebrantable de la anciana. «¿Alguien ofrece más de 493 pesos con 25 centavos?» preguntó, cumpliendo con el protocolo. El silencio fue su respuesta. No porque el caballo no valiera más, incluso para sacrificio valdría varios miles, sino porque todos esperaban ver cómo terminaba aquella extraña situación. «Vendido entonces», declaró el subastador, golpeando su martillo. «A la señora». «Perdón, ¿cuál es su nombre completo?» «Esperanza Ramírez, viuda de Juárez», respondió ella con un orgullo que hizo que varios de los presentes bajaran la mirada, avergonzados por no haber intervenido antes en favor de la anciana. Eduardo López, el capataz, se acercó a ella mientras Esperanza bajaba lentamente los escalones hacia la pista central. «Doña Esperanza», susurró, «¿está segura? Ese animal ha lastimado a varios hombres». «No es seguro para usted. Nada en esta vida es seguro, Eduardo», respondió ella con una sonrisa cansada. «Pero a veces hay que escuchar al corazón por encima de la razón». Cuando llegó al centro de la pista, los dos mozos aún sujetaban al caballo con evidente nerviosismo. Uno de ellos, un joven que no tendría más de 20 años, le ofreció la soga con manos temblorosas. «Tenga cuidado, abuela», advirtió. «Este demonio es impredecible». Esperanza no tomó la soga de inmediato. En su lugar, se acercó lentamente al animal, sus pequeños pasos arrastrando una nube de polvo en la arena. El público contuvo la respiración colectivamente. Varios se pusieron de pie, anticipando una tragedia. El caballo negro se tensó, sus músculos visiblemente rígidos bajo el pelaje brillante. Sus orejas se movieron nerviosamente y resopló con fuerza, levantando nubes de vapor en el aire matutino. «Tranquilo, hermoso», murmuró Esperanza, usando el mismo tono que había empleado durante décadas con animales asustados o heridos. «Nadie va a lastimarte aquí». Se detuvo a 1 metro del animal, su mano arrugada con manchas de vejez y deformada por la artritis, se elevó lentamente hacia el hocico del caballo. «Señora, no», comenzó a advertir uno de los mozos, pero se interrumpió boquiabierto ante lo que sucedió a continuación. El imponente caballo negro, el mismo que había enviado a 2 hombres al hospital y había resistido todo intento de doma, inclinó suavemente su cabeza y avanzó el paso que lo separaba de Esperanza. Su hocico aterciopelado rozó con delicadeza la palma extendida de la anciana. Un silencio sepulcral cayó sobre la arena de subastas. Los presentes observaban atónitos la escena que se desarrollaba ante sus ojos. El temible caballo negro, gentilmente inclinado hacia la pequeña figura de doña Esperanza, como si fuera un perro manso saludando a su dueño después de una larga ausencia. «Madre Santísima», murmuró alguien desde las gradas.
Es brujería, susurró otro. Esperanza ignoró los comentarios. Su atención estaba completamente centrada en el magnífico animal frente a ella. Con movimientos lentos, comenzó a acariciar el largo cuello del caballo, hablándole en voz baja, palabras que solo ellos dos podían escuchar. «Eres hermoso», le decía, «y no eres ningún demonio. Solo estás asustado y enfadado, ¿verdad? Te han tratado mal, te han incomprendido, pero eso se acabó. Ahora estamos juntos en esto». El animal resopló suavemente como si respondiera a sus palabras. Los mozos, todavía sujetando las sogas con manos temblorosas, miraban a la anciana con una mezcla de temor y respeto. «Pueden soltar las cuerdas», indicó Esperanza sin apartar la mirada del caballo. «Señora, con todo respeto, no creo que sea», comenzó uno de ellos. «Suéltenlas», repitió ella con una autoridad que no admitía réplica. «Este caballo y yo tenemos que conocernos adecuadamente». Dubitativos, los hombres intercambiaron miradas. Finalmente, tras un gesto de aprobación del capataz Eduardo, aflojaron las sogas y dieron un paso atrás, listos para intervenir si el animal se tornaba violento. Pero el caballo negro permaneció quieto, su atención completamente fijada en la anciana que seguía acariciándolo y susurrándole. «¿Cómo piensa llevárselo?», preguntó el subastador, rompiendo el hechizo del momento. «¿Tiene transporte?». La pregunta práctica devolvió a Esperanza a la realidad. Su casa estaba a más de 4 kilómetros. No tenía remolque, ni siquiera una soga adecuada para conducir al animal. «Yo lo llevaré caminando», respondió con sencillez. Las risas comenzaron de nuevo, pero esta vez el caballo reaccionó, levantando la cabeza bruscamente y resoplando con fuerza, lo que acalló de inmediato a los burlones. «Doña Esperanza», intervino Eduardo López, acercándose cautelosamente, «permítame ayudarla. Puedo conseguir una cuerda adecuada y algo de grano para el camino. Te lo agradezco, Eduardo». Mientras el capataz se alejaba, don Sebastián Vargas se aproximó. Su imponente figura proyectaba una sombra sobre la anciana, pero ella no se amilanó. «Ha comprado un problema, doña», dijo con una sonrisa torcida. «Ese animal le costará más de lo que pagó. Y cuando no pueda mantenerlo, vendré a ofrecerle una solución». Esperanza lo miró directamente a los ojos, con la dignidad intacta que ni la pobreza ni las tragedias habían logrado quebrar. «Agradezco su preocupación, don Sebastián, pero Ricardo siempre decía que los problemas bien elegidos son oportunidades disfrazadas». El hacendado frunció el ceño, irritado por no conseguir intimidarla. «Ricardo era un soñador que murió en la miseria», escupió con crueldad. «No siga sus pasos». Antes de que Esperanza pudiera responder, Eduardo regresó con una cuerda de cuero bien trabajada y una pequeña bolsa de avena. «Esto le ayudará en el camino», dijo, lanzando una mirada de desaprobación a su patrón, quien se alejó con un gesto de desdén. «Gracias, hijo», respondió Esperanza. Con manos expertas, anudó la cuerda formando un bozal improvisado que colocó en el hocico del caballo. El animal aceptó el arnés sin protestar, lo que arrancó exclamaciones de asombro de los mozos. «Necesitará un nombre», murmuró la anciana, mirando los profundos ojos negros del animal. «Te llamaré Carbone. Por tu pelo negro como el carbón y porque tienes fuego dentro, lo veo en tus ojos». Como si entendiera, Carbone movió afirmativamente la cabeza, arrancando sonrisas nerviosas de los presentes. El camino de regreso a la choza comenzó bajo el sol abrasador del mediodía. Esperanza caminaba delante, sosteniendo suavemente la cuerda, mientras Carbone la seguía a un paso tranquilo, como si hubieran recorrido juntos ese sendero durante años.
Varios curiosos lo siguieron durante los primeros 100 metros, esperando ver al caballo desbocarse, pero pronto perdieron interés ante la anticlimática escena de una anciana caminando pacíficamente con un animal que, hasta hacía una hora, todos consideraban indomable. «Vamos, Carbone», decía Esperanza ocasionalmente. «No muy lejos está nuestro hogar». «No es mucho, pero tendrás espacio para correr». El caballo resoplaba en respuesta, manteniendo siempre la misma distancia, ni demasiado cerca ni demasiado lejos. De vez en cuando, la anciana se detenía para ofrecerle un puñado de avena de la bolsa que Eduardo le había dado, y el animal comía delicadamente de su palma extendida. A mitad del camino, pasaron junto al pozo comunal donde varias mujeres lavaban ropa. El revuelo fue instantáneo. «Santa Virgen de Guadalupe, ese no es el caballo demonio de la subasta», exclamó Josefina, la esposa del boticario. «Doña Esperanza, aléjese de esa bestia», gritó otra, haciendo la señal de la cruz. Pero la anciana simplemente levantó una mano en saludo y continuó su camino, con Carbone siguiéndola tan mansamente como un cordero. «Déjenlos hablar», murmuró a su nuevo compañero. «La gente siempre teme lo que no comprende». El sol comenzaba a descender cuando finalmente llegaron al pequeño terreno donde se alzaba la choza de Esperanza. La vivienda era humilde. Paredes de adobe, techo de lámina, un pequeño porche cubierto con una enramada para proporcionar sombra, junto a ella un corral improvisado con postes de madera irregular y alambre que había servido para las cabras que tuvo que vender durante la enfermedad de Ricardo. «Bienvenido a tu nuevo hogar, Carbone», dijo, abriendo la desvencijada puerta del corral. Para su sorpresa, el caballo se detuvo en seco, negándose a entrar. Sus ojos reflejaban desconfianza, miedo. «Ah, entiendo», murmuró Esperanza con repentina comprensión. «Has pasado demasiado tiempo encerrado, ¿verdad? Y te han tratado mal en lugares como este». En lugar de insistir, la anciana soltó la cuerda y dejó que Carbone decidiera. El caballo permaneció inmóvil por un momento, observando el corral con recelo. Luego, para asombro de Esperanza, se acercó a ella y empujó suavemente su hombro con el hocico. «¿Qué me estás diciendo, hermoso?», susurró. Como respuesta, Carbone caminó hasta la enramada frente a la choza y se detuvo allí, claramente indicando su preferencia. Esperanza rió suavemente. «¿Prefieres estar cerca de la casa?» «Bueno, supongo que puedo atarte aquí por ahora, hasta que construyamos algo mejor». Con cuidado, ató la cuerda a uno de los postes de la enramada, dejando suficiente longitud para que el caballo pudiera moverse cómodamente y alcanzar el abrevadero que usaba para sus gallinas. Entró a la choza y regresó con un cubo desgastado lleno de agua fresca que colocó frente al animal. «Mañana buscaremos un lugar mejor para ti», prometió, mientras Carbón bebía ávidamente. «Y también necesitaremos más comida». El problema de la alimentación era real. Sus escasos ahorros ahora estaban en manos del subastador. Las pocas gallinas apenas le proporcionaban huevos suficientes para su propio sustento. ¿Cómo alimentaría a un caballo adulto? Mientras Esperanza se preparaba una sencilla cena de frijoles y tortillas recalentadas, la realidad de su situación comenzó a pesar sobre ella. Quizás don Sebastián tenía razón. Quizás había comprado un problema que no podía permitirse. «No», se dijo en voz alta, «no es un problema, es una bendición. Solo necesito encontrar el camino». Esa noche, antes de acostarse, Esperanza salió a revisar a Carbone. El caballo estaba tranquilo bajo la luz plateada de la luna.
su pelaje negro reluciendo como si estuviera hecho de obsidiana pulida. «Mañana será otro día», le dijo, acariciando su cuello, «y lo enfrentaremos juntos». Como respuesta, Carbone inclinó su noble cabeza y la apoyó suavemente contra el pecho de la anciana, en un gesto que parecía tanto de consuelo como de agradecimiento. Y así, bajo el manto estrellado del cielo mexicano, dos seres solitarios encontraron consuelo en la compañía mutua, ignorando que su insólita conexión pronto se convertiría en el asombro y la inspiración de toda la región. El amanecer llegó con el canto de los gallos y el suave relincho de Carbone saludando al nuevo día. Esperanza se despertó sobresaltada, momentáneamente confundida por el sonido que hacía años no escuchaba en su propiedad. Luego sonrió, recordando los eventos del día anterior. «Buenos días a ti también», murmuró, levantándose con esfuerzo del petate. Al salir de la choza, encontró al caballo negro perfectamente despierto, observándola con esos ojos inteligentes que parecían entender cada palabra que ella pronunciaba. La cuerda seguía atada al poste, pero Esperanza notó con preocupación que el animal había consumido toda el agua y que no tenía nada para ofrecerle de comer. «Tenemos que resolver esto pronto», le dijo, acariciando su lustroso cuello. «No puedo dejarte pasar hambre». El problema era real y urgente. Un caballo adulto necesitaba alimento abundante, especialmente uno de la envergadura de Carbone. El pequeño pasto que crecía alrededor de su choza apenas alcanzaría para un día, y ella no tenía dinero para comprar forraje o grano. Mientras Esperanza llenaba nuevamente el cubo con agua fresca del pozo que compartía con 3 vecinos, su mente trabajaba buscando soluciones. Ricardo siempre decía que los problemas eran simplemente rompecabezas esperando ser resueltos. «Doña Esperanza, ¿es cierto lo que dicen?». La voz pertenecía a Martín, el hijo de don Javier, quien se acercaba en su bicicleta destartalada. A sus 15 años, el muchacho era conocido por ser los ojos y oídos del pueblo, siempre el primero en enterarse de cualquier novedad. «Depende de lo que estén diciendo, Martín», respondió ella con una sonrisa cansada. El chico se detuvo a una distancia prudente, sus ojos fijos en Carbone con una mezcla de temor y fascinación. «Que compró el caballo demonio de la subasta. Que nadie lo quería porque ha matado hombres, pero que con usted se comporta como un gatito». Esperanza suspiró. Las noticias volaban en San Miguel Allende. «No es ningún demonio, solo es un animal que ha sido maltratado», explicó con paciencia. «Y sí, lo compré, aunque ahora me enfrento al problema de alimentarlo». Martín se rascó la cabeza, pensativo. «Mi papá tiene alfalfa seca en la trastienda. A veces la vende a los que tienen burros o caballos pequeños. No tengo dinero, hijo. Di todo lo que tenía por Carbone. Puedo hablar con mi papá», ofreció el muchacho, acercándose cautelosamente para observar mejor al caballo. «Quizás pueda darle crédito o...» Se interrumpió como si se le hubiera ocurrido una idea brillante. «O podría trabajar para él. Mi papá siempre dice que sus tamales son los mejores del pueblo». Esperanza sonrió ante el entusiasmo del joven. «Esa podría ser una solución. Dile a tu padre que puedo cocinar para su tienda a cambio de alimento para Carbone». Martín asintió vigorosamente y montó nuevamente en su bicicleta. «Volveré pronto con noticias», prometió, alejándose a toda velocidad. Mientras esperaba, Esperanza aprovechó para examinar más detenidamente a su nuevo compañero. A la luz clara de la mañana, pudo ver detalles que había pasado por alto el día anterior. Una cicatriz larga en el flanco izquierdo, probablemente causada por un látigo o una vara,
marcas en sus patas que sugerían que había estado encadenado en algún momento, y un área sin pelo cerca de la cincha, donde quizás una montura mal ajustada había provocado una herida. «Te han tratado muy mal, ¿verdad?», murmuró, sus dedos recorriendo suavemente las cicatrices. «No me extraña que no confíes en los humanos». Carbone resopló suavemente, inclinando su cabeza como si asintiera. «Pero eso se acabó», continuó ella con firmeza. «Mientras estés conmigo, nadie volverá a lastimarte». En ese momento, el sonido de un motor interrumpió la tranquilidad de la mañana. Una camioneta vieja se acercaba por el camino polvoriento, levantando nubes de tierra rojiza. Esperanza reconoció el vehículo. Pertenecía a don Javier. El tendero detuvo su camioneta a unos metros de distancia y bajó lentamente, mirando con cautela al caballo negro. «Martín me contó sobre su situación, doña Esperanza», dijo a modo de saludo. «Vine a ver si podíamos llegar a un arreglo». «Es muy amable de su parte, don Javier. Traje algo de alfalfa y avena», explicó, señalando hacia la caja de la camioneta donde se apilaban varios fardos. «Suficiente para una semana, diría yo». «Se lo agradezco mucho», respondió Esperanza. «Martín le habrá contado mi propuesta. Puedo cocinar tamales, tortillas, lo que necesite para su tienda». Don Javier asintió, pero su mirada seguía fija en Carbone, quien observaba al recién llegado con evidente desconfianza. «¿Es cierto lo que dicen? ¿Que este animal ha matado hombres? Ha lastimado a quienes intentaron domarlo por la fuerza», corrigió Esperanza. «No es malo, solo está herido y asustado. Sin embargo, parece tranquilo con usted», observó el tendero sorprendido. «Nos entendemos», respondió ella simplemente. «Ambos sabemos lo que es perderlo todo y seguir adelante». Don Javier pareció reflexionar sobre sus palabras. Finalmente, tomó una decisión. «Haremos lo siguiente. Le dejaré estos suministros hoy. A cambio, necesito 3 docenas de tamales de puerco para mañana. Mi esposa está enferma y no puede cocinar, y los clientes preguntan constantemente por comida preparada». «Es un trato justo», aceptó Esperanza, extendiendo su mano curtida. Mientras don Javier descargaba los fardos de alfalfa, Esperanza notó que había traído también herramientas básicas: un cepillo para caballos, un balde grande y una soga nueva. «Esto también es parte del trato», explicó él al notar su mirada. «Si va a tener un caballo, necesitará el equipo adecuado. Es usted muy generoso». «No es generosidad, doña Esperanza. Es respeto. Mi padre trabajó para su esposo cuando yo era niño. Don Ricardo le dio una oportunidad cuando nadie más lo hizo, y nunca lo olvidé». Las palabras del tendero conmovieron profundamente a la anciana. A veces, en medio de tantas dificultades, olvidaba que el legado de Ricardo iba más allá de las propiedades perdidas. Su verdadera herencia eran las vidas que había tocado con su generosidad. Después de que don Javier se marchara, Esperanza se dedicó a alimentar a Carbone, quien devoró ávidamente la alfalfa fresca. Luego, armada con el cepillo nuevo, comenzó la tarea de acicalar su pelaje, retirando tierra, nudos y pequeñas ramas enredadas en su crin. «Necesitas ejercicio», le dijo mientras trabajaba. «Pero primero tenemos que conocernos mejor». Para sorpresa de Esperanza, el caballo parecía disfrutar enormemente del cepillado, cerrando ocasionalmente los ojos con placer cuando ella encontraba un punto particularmente sensible. Lo que debería haber sido una tarea de media hora se extendió durante casi 2, pues la anciana descubrió más cicatrices y áreas doloridas que requirieron atención cuidadosa.
Mo, quien te hizo esto, debería estar avergonzado, murmuró, aplicando un ungüento casero de caléndula y romero que había preparado para sus propios dolores articulares. Los animales son un reflejo de cómo los tratamos. Un caballo violento es casi siempre el resultado de un humano cruel. La mañana avanzó tranquilamente. Esperanza preparó masa para los tamales prometidos, trabajando en la pequeña mesa de madera frente a su choza para poder mantener un ojo en Carbone. El caballo, tras comer y ser acicalado, se había echado a la sombra de la enramada, aparentemente contento con observar a su nueva compañera. Fue cerca del mediodía cuando llegaron los primeros visitantes no invitados. 3 jinetes se aproximaron por el camino principal. Esteban Mendoza, capataz de la hacienda El Milagro, acompañado por 2 vaqueros. Esperanza los reconoció de inmediato y sintió que se le tensaban los músculos. «Buenas tardes, doña Esperanza», saludó Mendoza sin desmontar, su voz falsamente cordial. «En vez, don Sebastián nos envía a ver cómo le va con su nueva adquisición. Como puede ver, nos va perfectamente bien», respondió ella, secándose las manos en el delantal. «Agradezca a don Sebastián su preocupación, pero no es necesaria». Mendoza sonrió, pero el gesto no alcanzó sus ojos. «El patrón es un hombre generoso. Me ha autorizado a ofrecerle 1000 pesos por el caballo. Es más de lo que pagó y le permitiría comprar un animal más apropiado para usted». Carbone, que había estado tranquilo hasta ese momento, se levantó repentinamente, sus orejas tensas y alertas. «No está en venta», respondió Esperanza con firmeza. «Agradezca a don Sebastián, pero Carbone se queda conmigo». «Doña Esperanza», insistió Mendoza, su tono volviéndose más duro, «sea razonable. Ese animal necesita un manejo profesional. En las manos adecuadas podría ser un semental valioso. Las manos adecuadas son las que él ha elegido», replicó ella, colocándose instintivamente entre los jinetes y su caballo. «Y ha elegido las mías». Los ojos de Mendoza se estrecharon peligrosamente. Don Sebastián no estará contento con su respuesta. «Le sugiero que reconsidere. Mi respuesta es definitiva», declaró Esperanza, irguiéndose en toda su escasa estatura, pero con una dignidad que pareció hacerla crecer varios centímetros. «Este es mi terreno y les pido que se marchen ahora mismo». Por un momento tenso, Mendoza pareció a punto de desmontar, quizás para intimidarla más directamente. Pero entonces ocurrió algo extraordinario. Carbone, que había permanecido detrás de Esperanza, avanzó hasta situarse junto a ella. No había agresividad en su postura, pero algo en la manera en que el imponente animal negro se plantó al lado de la diminuta anciana hizo que los 3 jinetes retrocedieran instintivamente. «Ese caballo está embrujado», murmuró uno de los vaqueros, haciendo la señal de la cruz. Mendoza le lanzó una mirada irritada, pero era evidente que también estaba perturbado por el comportamiento del animal. «Esto no ha terminado», advirtió, tirando de las riendas para girar su montura. Don Sebastián no acepta un no por respuesta. Mientras los 3 hombres se alejaban, Esperanza soltó un suspiro tembloroso que no sabía que estaba conteniendo. Se volvió hacia Carbone y apoyó su frente contra el fuerte cuello del animal. «Gracias por defenderme», susurró. «Somos un equipo ahora, ¿verdad?». Como respuesta, el caballo negro rozó suavemente su mejilla con el hocico, en un gesto tan tierno que las lágrimas asomaron a los ojos de la anciana. Una semana transcurrió con relativa tranquilidad. El arreglo con don Javier funcionaba bien. Esperanza preparaba tamales, tortillas y ocasionalmente pan dulce para la tienda.
y a cambio recibía alimento para Carbone y algunos víveres para ella misma. El pueblo entero comentaba el extraño caso de la viuda y el caballo indomable, pero hasta ahora don Sebastián no había vuelto a enviar a sus hombres. Cada mañana, Esperanza desataba a Carbone y lo llevaba a pastar cerca del arroyo, donde la hierba crecía más verde y abundante. El caballo la seguía sin necesidad de cuerda, como si entendiera perfectamente sus indicaciones. Por las tardes, lo cepillaba bajo la sombra de la enramada, contándole historias de sus años en Las Palomas, de Ricardo y de los caballos que habían criado juntos. «Hubieras visto a Lucero, mi yegua alazana», le decía mientras pasaba el cepillo por su lustroso pelaje negro. Era rápida como el viento y gentil como una madre con sus potrillos. Ricardo decía que tenía el mejor temperamento que había visto en un caballo. Carbone escuchaba atentamente, sus orejas moviéndose al ritmo de las palabras de la anciana, como si realmente comprendiera cada historia. La noticia del extraordinario vínculo entre doña Esperanza y el caballo demonio, como muchos seguían llamándolo, comenzó a extenderse más allá de San Miguel Allende. Ocasionalmente, algún curioso se acercaba a la choza para verificar con sus propios ojos si los rumores eran ciertos. «Dicen que le habla y el animal le entiende», comentó una tarde Josefina, la esposa del boticario, mientras observaba a Esperanza dar de comer a Carbone directamente de su mano. «Todos los animales entienden cuando se les habla con respeto y cariño», respondió la anciana con sencillez. No hay ningún misterio en eso, pero para los observadores había algo casi mágico en la manera en que el caballo negro, que había resistido toda doma y había enviado a hombres al hospital, se comportaba como un manso cordero en presencia de la frágil anciana. Fue en la tarde del 8º día cuando llegó el visitante más inesperado. Esperanza estaba cocinando frijoles en el pequeño brasero frente a su choza cuando escuchó el sonido de un vehículo aproximándose. Levantó la vista para ver una camioneta detenerse cerca. De ella descendió un hombre de unos 50 años, alto y delgado, con un sombrero gastado y un maletín de cuero. «¿Doña Esperanza Ramírez?», preguntó, acercándose con paso cauteloso al notar a Carbone observándolo atentamente desde la sombra. «Soy yo», respondió ella, limpiándose las manos en el delantal. «¿En qué puedo ayudarlo? Mi nombre es Dr. Hernán Ortiz. Soy veterinario del Ministerio de Agricultura», explicó, mostrando una identificación. «He oído hablar de su caballo y me interesaría examinarlo, si me lo permite». Esperanza lo miró con desconfianza. «¿Lo envía don Sebastián Vargas?». El hombre pareció sorprendido por la pregunta. «No, señora. Estoy aquí por interés profesional. Trabajo con un programa de recuperación de equidos maltratados y su caso ha llamado nuestra atención». Algo en la sinceridad de sus ojos hizo que Esperanza suavizara su expresión. «Disculpe mi recelo, doctor. Hemos tenido visitas no deseadas últimamente». «Entiendo perfectamente», aseguró el veterinario. «¿Puedo acercarme a él? Déjeme presentárselo primero», respondió Esperanza. Carbone es desconfiado con los extraños y con razón. Se acercó al caballo y le murmuró algunas palabras al oído, acariciando suavemente su cuello. Luego hizo un gesto al doctor para que se aproximara lentamente. «Hable con él antes de tocarlo», aconsejó. «Que escuche su voz y sepa que no tiene malas intenciones». El doctor Ortiz siguió sus instrucciones, hablando en tono bajo y tranquilizador mientras se acercaba paso a paso. Para su sorpresa y la de Esperanza, Carbone no mostró signos de nerviosismo. Permitió que el veterinario lo examinara con profesional eficiencia, revisando sus dientes, ojos, cascos
y las cicatrices que marcaban su cuerpo. «Es un ejemplar extraordinario», comentó finalmente el doctor. «Pura sangre andaluz, diría yo, con quizás algo de árabe. Y a pesar del maltrato evidente, está en buena condición general. Ha sufrido mucho», dijo Esperanza con tristeza. «Eso es evidente», asintió Ortiz, señalando las marcas de látigo en los flancos. «Pero lo sorprendente es su comportamiento. Animales con este historial de abuso suelen volverse irrecuperablemente agresivos, especialmente los sementales. Solo necesitaba que alguien lo entendiera», respondió la anciana con sencillez. El veterinario la miró con nuevo respeto. «Lo que usted ha logrado es excepcional, doña Esperanza. En mis 20 años de profesión nunca había visto una conexión así entre un caballo traumatizado y un humano». Mientras conversaban, nubes oscuras comenzaron a acumularse en el horizonte. El viento se intensificó, agitando la enramada y haciendo volar hojas secas en pequeños remolinos. «Parece que viene tormenta», observó el doctor mirando al cielo preocupado. «Y fuerte, por el aspecto de esas nubes». Esperanza siguió su mirada y sintió un nudo en el estómago. En esta región, las tormentas repentinas podían ser devastadoras, especialmente para estructuras precarias como su choza y el improvisado refugio donde mantenía a Carbone. «Debería marcharse antes de que empeore», sugirió al veterinario. «El camino se vuelve intransitable cuando llueve fuerte. ¿Y usted estará bien?», preguntó él, visiblemente preocupado. «Este lugar no parece muy seguro ante una tormenta severa». «He sobrevivido a cosas peores», respondió ella con una sonrisa resignada. El doctor Ortiz parecía reluctante a irse, pero finalmente asintió. «Volveré mañana para ver cómo están ambos. Y traeré algunas medicinas para esas cicatrices». Apenas el veterinario se marchó, el cielo se oscureció completamente. Un relámpago iluminó las nubes, seguido casi inmediatamente por un trueno ensordecedor. Carbone se agitó, relinchando nerviosamente. «Tranquilo, hermoso», lo calmó Esperanza, acercándose para acariciar su cuello. «Solo es ruido, no puede lastimarte». Las primeras gotas, gruesas y pesadas, comenzaron a caer. En cuestión de minutos, la lluvia se convirtió en un diluvio que golpeaba con furia el techo de lámina de la choza. El viento aullaba entre los árboles, arrancando ramas y levantando objetos ligeros. Esperanza observó con creciente alarma cómo la enramada que protegía a Carbone comenzaba a ceder ante la fuerza de la tormenta. Uno de los postes principales crujió peligrosamente, amenazando con derrumbarse sobre el animal. Sin pensarlo dos veces, la anciana corrió hacia el caballo para desatarlo, ignorando la lluvia que la empapaba hasta los huesos y el barro que hacía resbalar sus viejos guaraches. «¡Ven, Carbone!», gritó por encima del rugido de la tormenta. «Tenemos que ponerte a salvo». Pero cuando finalmente logró soltar la cuerda, un relámpago cayó cercano, iluminando todo con una luz cegadora. El estruendo que siguió fue tan potente que Esperanza sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. Carbone, aterrorizado, se encabritó violentamente. Lo último que la anciana vio antes de que todo se volviera negro fue el casco del caballo descendiendo peligrosamente cerca de su cabeza. El dolor fue lo primero que Esperanza sintió al recuperar la conciencia. Un dolor punzante en la sien izquierda que pulsaba al ritmo de su corazón. Luego, gradualmente, registró otras sensaciones: humedad bajo su cuerpo, el sonido de lluvia cayendo, un calor reconfortante envolviéndola y un resuello suave muy cerca de su rostro. Con esfuerzo, abrió los ojos. La oscuridad era casi total, pero pudo distinguir una forma grande y oscura que la rodeaba protectoramente.
Carbone. El caballo negro estaba echado junto a ella, curvando su cuerpo alrededor de la anciana como un escudo viviente contra la tormenta que aún rugía afuera. Carbone, susurró con voz ronca. ¿Qué pasó? Como respuesta, el animal movió suavemente su cabeza, rozando con el hocico la mejilla de Esperanza en un gesto que parecía preguntar si estaba bien. Lentamente, los recuerdos regresaron. La tormenta, la enramada a punto de colapsar, el relámpago cegador, Carbone encabritándose aterrorizado, debió desmayarse por el golpe o el susto. Pero contrario a lo que cualquiera hubiera esperado, el caballo no había huido ni la había pisoteado en su pánico. En cambio, parecía haberla protegido, quizás incluso haberla arrastrado hasta este lugar más seguro bajo lo que quedaba de la enramada. «Gracias», murmuró extendiendo una mano temblorosa para acariciar su cuello. «Me salvaste la vida, ¿verdad?» A medida que sus ojos se adaptaban a la penumbra, Esperanza pudo evaluar mejor su situación. La enramada había colapsado parcialmente, pero un rincón permanecía en pie, creando un pequeño refugio donde Carbone la había llevado. La lluvia continuaba cayendo con fuerza, pero aquí estaban relativamente secos y protegidos del viento. Intentó incorporarse, pero un mareo repentino la obligó a recostarse nuevamente. Tocó su sien y sintió una protuberancia dolorosa. Probablemente se había golpeado al caer, o quizás algún escombro de la enramada la había alcanzado. «Parece que tendremos que esperar a que pase la tormenta», dijo a su compañero. Como si entendiera perfectamente, Carbone se acomodó mejor a su lado, proporcionándole calor con su cuerpo. Esperanza se acurrucó contra el flanco del animal, agradecida por su presencia. Sin él, expuesta a la lluvia helada y el viento, una mujer de su edad podría no haber sobrevivido la noche. La tormenta continuó su furia durante horas. Ocasionalmente, Esperanza se adormecía, arrullada por el calor de Carbone y el ritmo constante de su respiración. Cuando finalmente amaneció, la lluvia había amainado a una llovizna suave y constante. Con la luz del día, pudo ver el alcance de los daños. La enramada estaba destruida casi por completo. El techo de lámina de su choza tenía varios agujeros nuevos por donde el agua se filtraba libremente. El corral improvisado había desaparecido, arrastrado por el viento. En el suelo embarrado, pudo distinguir claramente las marcas donde Carbone la había arrastrado gentilmente hasta el refugio, alejándola de los escombros que caían. «Tenemos mucho trabajo por delante», murmuró, intentando nuevamente ponerse de pie. Esta vez lo logró, aunque tuvo que apoyarse en Carbone para mantener el equilibrio. Su vestido empapado se pegaba incómodamente a su cuerpo y sentía cada uno de sus 72 años en los huesos doloridos. «Doña Esperanza, gracias a Dios». La voz provenía del camino. Eduardo López, el capataz que la había ayudado en la subasta, se acercaba apresuradamente, chapoteando en los charcos. Detrás de él venían 2 hombres más. «Estábamos tan preocupados», exclamó al llegar junto a ella. «Cuando vimos los daños en esta zona, pensamos lo peor». «Estoy bien, Eduardo», respondió ella con una sonrisa cansada. «Gracias a mi guardián». Los hombres miraron asombrados a Carbone, quien permanecía protectoramente junto a la anciana. «¿El caballo la protegió durante la tormenta?», preguntó uno de ellos, incrédulo. «Me arrastró hasta un lugar seguro y me mantuvo caliente toda la noche», confirmó Esperanza, acariciando el cuello del animal. «Sin él, probablemente no estaría aquí para contarlo». Eduardo se quitó el sombrero en un gesto de respeto. «Nunca había visto nada igual. Ese animal realmente la quiere». «Nos entendemos», respondió ella simplemente.
Venimos a ayudar con los daños, explicó Eduardo. La tormenta golpeó fuerte por toda la región. Muchos han perdido techos y cercas. Agradezco su ayuda, dijo Esperanza. Ondal, como pueden ver, no quedó mucho en pie. Los hombres se pusieron a trabajar de inmediato, asegurando primero el techo de la choza para que la anciana tuviera un lugar seco donde recuperarse. Eduardo insistió en examinar el golpe en su cabeza, limpiando la herida con agua limpia y un trapo. Debería ver a un médico, opinó con preocupación. Podría tener una conmoción. He tenido golpes peores, desestimó ella. Estaré bien después de un té caliente y ropa seca. A media mañana, más vecinos comenzaron a llegar. La noticia del milagro se había extendido como fuego. El temible caballo negro había salvado la vida de doña Esperanza durante la tormenta, velando por ella toda la noche. Es como un ángel guardián con 4 patas, exclamó Josefina, la esposa del boticario, quien había traído una olla de caldo caliente y ropa seca para la anciana. Tú no es un ángel, es solo un buen caballo que reconoce la bondad cuando la encuentra, respondió Esperanza, aunque sus ojos brillaban con orgullo mientras observaba a Carbone aceptar tímidamente las zanahorias que algunos niños le ofrecían bajo la supervisión de sus madres. Entre los visitantes llegó también el doctor Ortiz, quien examinó a Esperanza con preocupación profesional. Y tiene suerte de no haber sufrido heridas más graves, comentó mientras vendaba la contusión en su cabeza. Pero debe descansar y evitar esfuerzos durante algunos días. Tengo trabajo que hacer, protestó ella. Carbone necesita comida y mi techo sigue goteando. De la comida nos encargaremos nosotros, intervino don Javier, quien acababa de llegar con su hijo Martín, y los muchachos ya están reparando su techo. Usted descanse. Esperanza se conmovió profundamente ante la solidaridad de sus vecinos. Durante años había vivido en relativo aislamiento, lidiando sola con su pobreza y su dolor. Ahora, de repente, su pequeña choza rebosaba de gente dispuesta a ayudar. «Todo gracias a ti», susurró a Carbone cuando tuvo un momento a solas con él. «Has traído más que compañía a mi vida». El caballo inclinó su elegante cabeza como si entendiera perfectamente el impacto que había tenido en la vida de la anciana. Cuando el sol comenzaba a ponerse, la mayoría de los vecinos se habían marchado, dejando a Esperanza con un techo reparado, comida suficiente para una semana y un sencillo pero funcional refugio temporal para Carbone, construido con postes nuevos y una lona impermeable. Solo el doctor Ortiz permaneció, observando pensativo la interacción entre la anciana y el caballo, mientras compartían un momento tranquilo bajo el cielo que finalmente se despejaba. «Doña Esperanza», dijo finalmente, «lo que ha ocurrido aquí es extraordinario. La conexión entre usted y este animal. He visto entrenadores profesionales trabajar durante años sin lograr lo que usted ha conseguido en días. No he hecho nada especial», respondió ella con humildad. «Solo lo trato como me gustaría ser tratada». «Precisamente», asintió el veterinario, «y eso me ha dado una idea que podría beneficiarlos a ambos». «¿Una idea?», preguntó Esperanza mientras arropaba sus hombros con el chal que Josefina le había traído. La noche comenzaba a refrescar y su cuerpo aún resentía la exposición a la tormenta. El doctor Ortiz asintió, sus ojos brillando con entusiasmo contenido. «Trabajo con un programa gubernamental de rehabilitación ecuestre. Utilizamos caballos como terapia para niños con diversos problemas, trauma, discapacidades físicas, trastornos emocionales. He oído hablar de eso», comentó Esperanza. «Ricardo me contó una vez sobre un colega que utilizaba caballos para ayudar a niños que no podían caminar». «Exactamente»,
confirmó el veterinario. La equinoterapia ha demostrado beneficios extraordinarios. El movimiento del caballo estimula músculos que estos niños no pueden activar por sí mismos, pero va más allá de lo físico. El vínculo emocional entre un niño y un caballo puede sanar heridas que ni los mejores médicos logran alcanzar. Es hermoso, sonrió Esperanza. Pero, ¿qué tiene que ver conmigo o con Carbone? Todo, respondió Ortiz con convicción. Mire, normalmente utilizamos caballos específicamente entrenados desde potrillos para este propósito. Animales extremadamente dóciles y pacientes. Nunca consideraríamos un caballo con historial de agresividad. Esperanza frunció el ceño. Carbone no es agresivo, solo estaba asustado y herido. Precisamente, asintió el doctor, y ahí radica lo extraordinario. Este caballo, que todos consideraban perdido, ha demostrado una capacidad de transformación asombrosa bajo sus cuidados. Un animal que ha sufrido abuso y ha superado su trauma podría conectar de manera única con niños que han pasado por experiencias similares. La anciana comenzó a entender. Está sugiriendo que Carbone podría ayudar en esa terapia. No solo Carbone, aclaró Ortiz. Ustedes dos, como equipo. Lo que he presenciado hoy, el vínculo entre ustedes, la manera en que se comunican sin palabras, como él la protegió durante la tormenta, es excepcional. Podría ser tremendamente poderoso para niños que han perdido la confianza en los adultos o que se sienten abandonados. Esperanza guardó silencio, procesando la propuesta mientras acariciaba mecánicamente el cuello de Carbone, quien había apoyado su cabeza sobre el hombro de la anciana en un gesto de afecto. ¿Cómo funcionaría?, preguntó finalmente. Para empezar, podríamos traer a algunos niños aquí, 1 o 2 por sesión, explicó el veterinario. El Centro de Rehabilitación Infantil de Guanajuato tiene varios pacientes que podrían beneficiarse enormemente. Yo supervisaría las sesiones desde un punto de vista médico, pero usted sería quien guiaría la interacción. No tengo formación para eso, objetó Esperanza. Solo soy una vieja campesina. Ortiz sonrió. Tiene exactamente la formación necesaria. Décadas de experiencia con caballos, un corazón compasivo y la sabiduría que solo dan los años y las dificultades superadas. La anciana miró a su alrededor, a su humilde choza recién reparada, al improvisado refugio para Carbone, al patio embarrado. Este lugar no es adecuado para recibir niños, murmuró. Podemos adaptarlo, respondió Ortiz con entusiasmo. El programa tiene fondos para infraestructura básica. No hablamos de lujos, pero sí de un espacio seguro y funcional. ¿Y Carbone? ¿Cómo sabemos que estará cómodo con extraños, especialmente niños? Haremos una introducción gradual, primero con un niño tranquilo, bajo estrecha supervisión. Avanzaremos a su ritmo. El veterinario hizo una pausa, observando cómo el caballo seguía apoyado tranquilamente contra Esperanza. Aunque, sinceramente, este animal me ha sorprendido tanto que no me extrañaría que fuera un natural para esto. Esperanza permaneció pensativa, mirando las estrellas que comenzaban a asomar en el cielo despejado tras la tormenta. La propuesta del doctor Ortiz era inesperada, pero, de alguna manera, sentía que encajaba perfectamente. Como si todos los caminos de su vida, las alegrías y los dolores, las ganancias y las pérdidas, la hubieran preparado para este momento. Ricardo estaría de acuerdo, dijo finalmente. Él siempre decía que no hay problema tan grande que no pueda transformarse en una oportunidad para ayudar a otros. ¿Eso significa que acepta?, preguntó Ortiz, conteniendo apenas su entusiasmo.
Significa que estamos dispuestos a intentarlo, corrigió ella, mirando a Carbone como buscando su confirmación. El caballo relinchó suavemente, como si diera su aprobación. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. El doctor Ortiz no perdió tiempo en poner en marcha el proyecto. Llegaron trabajadores enviados por el programa gubernamental para acondicionar el terreno, nivelaron el suelo, instalaron una rampa de acceso para sillas de ruedas, construyeron un pequeño cobertizo para almacenar equipamiento y, lo más importante, erigieron un modesto pero seguro establo para Carbone. «Esto es demasiado», protestó Esperanza al ver todas las mejoras. «No puedo aceptar tanto». «No es caridad, doña Esperanza», le aseguró el doctor Ortiz. «Es una inversión en un proyecto terapéutico. Usted y Carbone son los facilitadores, y este es su lugar de trabajo». Mientras los preparativos avanzaban, la noticia se extendió por toda la región. La historia de la anciana mendiga que había comprado con sus últimos ahorros un caballo que nadie quería, y cómo éste la había salvado durante la tormenta, captó la imaginación popular. Periodistas de Guanajuato e incluso de Ciudad de México llegaron para entrevistar a Esperanza y fotografiar a Carbone. ¿Cómo logró domar al caballo que todos consideraban imposible?, preguntaba invariablemente cada reportero. «No lo domé», respondía ella con sencillez. «Solo le mostré que podía confiar nuevamente. El resto lo hizo él mismo». A Esperanza le incomodaba la atención, pero el doctor Ortiz le aseguró que la publicidad beneficiaría al programa y potencialmente atraería más fondos y recursos. No todos recibieron las noticias con entusiasmo. Una mañana, mientras Esperanza supervisaba la construcción del establo, la inconfundible camioneta de don Sebastián Vargas se detuvo frente a su propiedad. El hacendado descendió con expresión tormentosa, seguido por Mendoza y otro hombre que Esperanza reconoció como el abogado de Vargas. «Buenos días, don Sebastián», saludó ella con calma, aunque su corazón se aceleró. «¿En qué puedo ayudarlo?» «¿Qué es todo esto?», exigió él, señalando las construcciones en progreso. «Este terreno está en los límites de mi propiedad». «Se equivoca», respondió Esperanza con firmeza. «Este pedazo de tierra era parte de Las Palomas y quedó específicamente excluido de la venta». «Tengo los documentos que lo prueban, documentos que pueden revisarse», intervino el abogado con tono amenazante, «especialmente considerando este desarrollo comercial no autorizado». «No es comercial, es terapéutico», corrigió una voz desde atrás. El doctor Ortiz se aproximaba con una carpeta en mano. «Y está completamente autorizado por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Agricultura». «Tengo aquí todos los permisos». Vargas fulminó con la mirada al veterinario. «¿Y usted quién es?» «Doctor Hernán Ortiz, coordinador regional del Programa Nacional de Terapia Ecuestre», respondió, extendiendo una tarjeta oficial. «Un placer conocerlo, aunque las circunstancias podrían ser más cordiales». Don Sebastián ignoró la presentación. «Ese caballo me pertenece», afirmó. «Y fue vendido bajo falsos pretextos. El caballo fue adquirido legalmente en una subasta pública», rebatió Ortiz. «Tenemos el certificado de venta debidamente firmado y sellado, y, si me permite añadir, ha sido evaluado y certificado como animal terapéutico por el Colegio de Veterinarios del Estado». La disputa habría continuado, pero en ese momento ocurrió algo inesperado. Una pequeña camioneta se detuvo junto al vehículo de Vargas. De ella descendió una mujer joven con un niño de unos 8 años en silla de ruedas. «Disculpen», llamó tímidamente. «¿Es aquí donde está el caballo sanador?».
Nos envía el doctor Ortiz. Todos se volvieron hacia los recién llegados. El niño en la silla de ruedas miraba con ojos enormes hacia el corral donde Carbone observaba la escena con atención. Mateo tiene parálisis cerebral, explicó la madre, acercándose. En el hospital nos dijeron que la terapia con caballos podría ayudarlo. Esperanza miró al doctor Ortiz con sorpresa. No sabía que ya habíamos programado visitas. Era para mañana, admitió él con una sonrisa de disculpa. Pero surgió esta oportunidad y, bueno, pensé que podríamos hacer una sesión preliminar hoy. Don Sebastián parecía desconcertado por el giro de los acontecimientos. Su mirada iba del niño en silla de ruedas a Carbone y luego a los trabajadores que habían detenido sus labores para observar la escena. Don Sebastián, dijo Esperanza suavemente, sé que tenemos diferencias, pero le invito a quedarse y observar lo que estamos intentando hacer aquí. Quizás entonces entienda por qué esto es importante. Algo en la dignidad serena de la anciana hizo que el hacendado dudara. Miró nuevamente al niño, cuyo rostro se iluminaba mientras observaba a Carbone. 15 minutos, concedió finalmente. Luego continuaremos esta discusión. Esperanza asintió y se dirigió hacia la madre y el niño. Bienvenidos, soy Esperanza y dijo señalando al caballo negro que se acercaba cautelosamente a la valla, es Carbone. Soy Lucía y él es Mateo, respondió la mujer. Ha estado muy emocionado desde que le hablaron del caballo que salvó a su dueña. Esperanza se agachó frente a la silla de ruedas, poniéndose a la altura del niño. Hola, Mateo, ¿te gustaría conocer a Carbone más de cerca? El pequeño, cuyo cuerpo mostraba la rigidez característica de su condición, asintió con dificultad. Es muy grande, logró decir con esfuerzo. Sí que lo es, sonrió Esperanza, pero también es muy gentil. Vamos a presentarte adecuadamente. Con movimientos lentos y seguros, la anciana guió la silla de ruedas hacia el corral. Carbone observaba todo con curiosidad, pero sin mostrar señales de nerviosismo. Cuando estuvieron cerca de la valla, Esperanza tomó la mano de Mateo rígida y temblorosa y la extendió hacia el caballo. Deja que te huela primero, le explicó. Así es como los caballos dicen hola. Carbone estiró su cabeza por encima de la valla y olisqueó delicadamente la pequeña mano. Luego, para asombro de todos, especialmente de don Sebastián y sus hombres, el imponente animal bajó su cabeza hasta apoyarla suavemente sobre el regazo del niño. Mateo soltó una risa entrecortada, el sonido más puro de alegría que su madre había escuchado en mucho tiempo. Sus músculos, normalmente tensos, parecieron relajarse mientras acariciaba torpemente el hocico del caballo. ¡Mamá! ¡Mira!, exclamó con dificultad, pero con un entusiasmo imposible de contener. ¡Le gusto! Lucía no pudo contener las lágrimas. Es la primera vez que lo veo tan emocionado por algo, explicó en voz baja a Esperanza. Normalmente es tan difícil para él expresarse. El doctor Ortiz observaba la escena con satisfacción profesional, tomando notas en una pequeña libreta. Los trabajadores habían dejado sus herramientas para contemplar el momento, sonriendo ante la evidente conexión entre el niño y el caballo. Y don Sebastián Vargas permanecía inmóvil, su expresión indescifrable, mientras observaba cómo el caballo, que había intentado comprar a toda costa, ahora apoyaba su cabeza con infinita delicadeza sobre las piernas de un niño discapacitado. 3 meses después, el pequeño terreno de doña Esperanza era irreconocible.
El modesto establo para Carbone había sido ampliado para incluir un área techada donde los niños podían interactuar con el caballo incluso en días de lluvia. La choza de adobe seguía en pie, pero ahora lucía un techo nuevo y paredes recién encaladas. Junto a ella se había construido una pequeña sala de espera con bancos rústicos y una mesa donde los padres podían tomar café mientras sus hijos recibían terapia. 2 veces por semana, una camioneta del Centro de Rehabilitación Infantil de Guanajuato llegaba con niños de diversas condiciones: parálisis cerebral, autismo, síndrome de Down, traumas emocionales por abandono o abuso. Lo que comenzó como un experimento con Mateo se había convertido en un programa estructurado que atendía a 15 niños regularmente. «Nunca pensé que viviría para ver esto», comentó Esperanza al doctor Ortiz una tarde mientras observaban a Carbone caminar pacientemente en círculos con Luisito, un niño de 6 años con autismo, montado sobre su lomo. El pequeño, que normalmente evitaba cualquier contacto físico y rara vez hablaba, ahora reía abiertamente, sus manos aferradas al crin del caballo con confianza. «¿Ver qué exactamente?», preguntó el veterinario, aunque sabía perfectamente a qué se refería. «Todo esto», respondió ella, abarcando con un gesto el área donde otros niños esperaban su turno. Sus padres conversando animadamente, voluntarios preparando el equipo terapéutico. Vida, propósito. A mi edad, pensé que solo me quedaba esperar el final en soledad. Nunca es tarde para encontrar un nuevo camino, reflexionó Ortiz. Y usted y Carbone han creado algo verdaderamente extraordinario aquí. No exageraba. Los resultados habían superado todas las expectativas. Mateo, el primer paciente, ahora mostraba notables mejoras en su control muscular después de 12 sesiones, pero más allá de los beneficios físicos, era la transformación emocional de los niños lo que más impactaba a quienes presenciaban el programa. Es como si Carbone entendiera exactamente lo que cada niño necesita, había comentado asombrada una de las terapeutas que acompañaba las sesiones. Con los niños tímidos es gentil y paciente, con los hiperactivos firme pero tolerante. Es casi sobrenatural. No hay nada sobrenatural, respondía siempre Esperanza. Solo es un animal que ha sufrido y sabe reconocer el sufrimiento en otros. La fama del caballo sanador y la abuela milagrosa, como algunos habían empezado a llamarlos, se extendió más allá de Guanajuato. Periodistas de medios nacionales realizaron reportajes. Universidades enviaron investigadores para documentar los métodos y resultados, e incluso comenzaron a llegar familias desde estados vecinos buscando una oportunidad para sus hijos. Pero quizás el cambio más sorprendente ocurrió en la persona que menos esperaban, don Sebastián Vargas. Después de presenciar aquella primera sesión improvisada con Mateo, el hacendado se había marchado en silencio, sin insistir en sus amenazas legales. Durante semanas no se supo nada de él, hasta que una mañana apareció nuevamente en su imponente camioneta. Esta vez venía solo, sin Mendoza ni su abogado. «Buenos días, doña Esperanza», saludó con una formalidad que nunca antes había mostrado hacia ella. «¿Puedo hablar con usted un momento?». Esperanza, que estaba cepillando a Carbone, asintió con cautela. «Por supuesto, don Sebastián. ¿Gusta un café?». Se sentaron bajo la enramada reconstruida, con 2 tazas de café humeante preparado en el fogón tradicional. El hacendado parecía incómodo, como si las palabras que necesitaba decir fueran difíciles de encontrar. «He estado observando lo que ocurre aquí», dijo finalmente. «No he querido interferir,
pero he venido algunas veces. Me he quedado en el camino, viendo a los niños con el caballo». Esperanza asintió. Algunos de los padres habían mencionado haber visto la camioneta de Vargas estacionada a distancia. «Lo que está haciendo es importante», continuó él, mirando su taza. «Esos niños». «Nunca pensé…» Se interrumpió, y Esperanza esperó pacientemente, intuyendo que el orgulloso hacendado estaba luchando con algo más que palabras. «Mi nieto tiene autismo», confesó finalmente, levantando la mirada. «Alejandro tiene 7 años. Mi hija vive en Monterrey. Está divorciada. El niño es difícil. No habla. Tiene rabietas terribles. No soporta que lo toquen. Los médicos han intentado todo. Lo siento mucho», dijo Esperanza con sinceridad. «Debe ser muy duro para todos. Mi hija leyó sobre su programa en internet. Me llamó la semana pasada, preguntándome si era verdad lo del caballo sanador en San Miguel Allende». Don Sebastián soltó una risa amarga. Imagínese mi sorpresa cuando me di cuenta de que estaba hablando del mismo caballo que intenté quitarle a usted». Esperanza guardó silencio, permitiendo que el hombre continuara. «He venido a disculparme», dijo finalmente Vargas, las palabras saliendo con evidente dificultad. «Por todo, por cómo la traté cuando compró el caballo, por las amenazas, por cómo me aproveché de su situación cuando su esposo enfermó». La anciana sintió que su corazón se ablandaba ante la vulnerabilidad inesperada de este hombre que siempre había parecido invulnerable. «Todo está perdonado, don Sebastián», respondió suavemente. «La vida tiene formas extrañas de enderezar los caminos torcidos. Mi hija quiere traer a Alejandro», continuó él. «Pero entenderé si usted se niega después de cómo la he tratado». «Ningún niño será rechazado aquí», aseguró Esperanza con firmeza. «Mucho menos por errores de los adultos que lo rodean». Los ojos del hacendado brillaron con emoción contenida. Por un momento pareció que iba a decir algo más, pero en su lugar simplemente asintió. «Hay algo más que quisiera ofrecerle», dijo finalmente. «Una propuesta, si me permite». 2 semanas después, una camioneta lujosa con placas de Monterrey se detuvo frente al ahora llamado Centro de Terapia Ecuestre Esperanza. De ella descendió una mujer elegante de unos 35 años, claramente nerviosa, mientras ayudaba a bajar a un niño delgado que se resistía a ser tocado. «Bienvenidos», saludó Esperanza, acercándose lentamente. «Tú debes ser Alejandro». El niño no respondió ni la miró, ocupado en mover repetitivamente un pequeño juguete entre sus dedos. La mujer sonrió con cansancio. «Soy Gabriela Vargas. Gracias por recibirnos, doña Esperanza. Mi padre me ha hablado mucho de usted y de Carbón». «Su padre ha sido muy generoso con nosotros», respondió la anciana, guiándolos hacia el área de terapia. Era cierto. La propuesta de don Sebastián había resultado ser una donación sustancial para ampliar el programa. 5 hectáreas adicionales de terreno colindante con la propiedad de Esperanza, materiales para construir instalaciones adecuadas y fondos para contratar personal especializado. Lo único que pidió a cambio fue que el programa siguiera siendo accesible para familias de bajos recursos y que su nieto pudiera participar. «No quiero comprar un lugar para Alejandro», había insistido. «Quiero apoyar lo que usted ha creado aquí». Ese día, como era costumbre cuando recibían a un niño nuevo, Esperanza comenzó con una introducción muy gradual. Alejandro permanecía distante, aparentemente desconectado de su entorno, hasta que Carbone apareció. El cambio fue sutil pero inmediato. El niño dejó de mover su juguete y, por primera vez desde su llegada,
levantó la mirada. «Le gustan los caballos», explicó Gabriela, sorprendida. «Tiene figuras de caballos en casa, pero nunca ha visto uno real. Los zoológicos y las granjas son demasiado ruidosos y abrumadores para él». «Carbone es especial», sonrió Esperanza. «Sabe cómo acercarse a cada niño». Efectivamente, el caballo negro se aproximó con extraordinaria delicadeza, manteniéndose a distancia primero, permitiendo que Alejandro lo observara en sus propios términos. Poco a poco, el animal se acercó más, hasta que finalmente estaba a 1 metro del niño, inmóvil, esperando. Para asombro de Gabriela, Alejandro extendió su mano hacia el caballo, un gesto completamente inusual para un niño que evitaba el contacto físico a toda costa. «Increíble», susurró, lágrimas formándose en sus ojos. «Normalmente tiene una crisis si alguien nuevo se le acerca demasiado. Carbone no es alguien nuevo», explicó Esperanza con sencillez. «Es simplemente Carbone. No juzga, no tiene expectativas, solo está presente». La sesión continuó con avances pequeños, pero significativos. Alejandro no montó ese día, pero se sentó junto al caballo durante casi 20 minutos, ocasionalmente tocando su pelaje con las puntas de los dedos, sin señales de ansiedad. «Es el periodo más largo que ha pasado tranquilo en presencia de un extraño», comentó Gabriela al finalizar. «Podemos volver mañana». «Por supuesto», asintió Esperanza. «Y Carbone estará esperando». Mientras madre e hijo se marchaban, la anciana notó una figura familiar observando desde la distancia. Don Sebastián Vargas, montado en su caballo Palomino, había presenciado toda la sesión desde una colina cercana. Cuando sus miradas se cruzaron, el hacendado inclinó respetuosamente su sombrero antes de dar media vuelta y alejarse al trote. Esa noche, mientras cepillaba a Carbone bajo las estrellas, Esperanza reflexionó sobre el extraordinario giro que había dado su vida. 6 meses atrás, era una viuda empobrecida que sobrevivía recolectando botellas y haciendo trabajos ocasionales. Hoy dirigía un centro de terapia que estaba cambiando la vida de decenas de niños. «Nunca es tarde para los milagros, ¿verdad?», murmuró a su compañero equino, quien resopló suavemente como respuesta. «Ricardo estaría tan orgulloso de ti». El caballo apoyó su cabeza sobre el hombro de la anciana en ese gesto de afecto que se había vuelto tan familiar entre ellos. Juntos, contemplaron la pequeña pero creciente instalación que ahora era su hogar. El establo ampliado, la sala de terapia, la choza renovada, los corrales adicionales que pronto albergarían a 2 caballos más para el programa. «¿Sabes qué es lo más extraordinario?», continuó Esperanza, hablando en voz baja como si compartiera un secreto. «Que aquel día en la subasta, cuando todos te veían como un animal peligroso e indomable, yo solo vi a un alma herida que necesitaba una oportunidad, y resulta que tú viste lo mismo en mí». A lo lejos, las luces de San Miguel Allende titilaban como estrellas caídas. El viento nocturno traía el aroma de la tierra húmeda y las flores silvestres. Esperanza cerró los ojos, inhalando profundamente, sintiendo una paz que no había experimentado en años. «De todos los caballos en esa subasta y de todas las personas en ese pueblo, el destino nos unió a ti y a mí», susurró. «2 almas rotas que juntas encontraron cómo sanar y cómo ayudar a otros a sanar también». Carbone relinchó suavemente, como si expresara su acuerdo. Ambos se quedaron así, en silenciosa comunión bajo el manto estrellado, 2 improbables héroes cuya historia de redención apenas comenzaba. 1 año después,
el Centro de Terapia Ecuestre Esperanza se había convertido en un referente nacional. Lo que comenzó como un pequeño proyecto en el terreno de una anciana, ahora ocupaba 15 hectáreas con instalaciones modernas pero acogedoras. Un establo principal con capacidad para 10 caballos, 2 pistas de entrenamiento, una techada para días lluviosos, una pequeña clínica con consultorios para fisioterapeutas y psicólogos, y una cafetería donde los padres podían descansar y compartir experiencias mientras sus hijos recibían terapia. Doña Esperanza, que ahora contaba con 73 años, seguía viviendo en su choza original, aunque ésta había sido ampliada y renovada completamente. Había rechazado amablemente la oferta de construirle una casa más grande. «Mis recuerdos están en estas paredes», había explicado, «y desde aquí puedo ver todo el terreno que alguna vez fue Las Palomas. Me mantiene conectada con Ricardo». Era una mañana de primavera particularmente hermosa. El centro bullía de actividad mientras se preparaban para un evento especial, la visita del secretario de Salud y el gobernador de Guanajuato para la inauguración oficial del primer programa nacional de certificación en terapia ecuestre que llevaría el nombre de Método Esperanza. «¿Estás nervioso?», preguntó la anciana a Carbone mientras lo cepillaba meticulosamente en su establo privado, separado de los otros caballos del programa. «Yo sí lo estoy. Nunca me ha gustado ser el centro de atención». El caballo negro, ahora en la plenitud de su fuerza y belleza a los 6 años, resopló suavemente como respuesta, empujando gentilmente el hombro de Esperanza con su hocico. Lo sé», sonrió ella. «Tú disfrutas del público. Siempre fuiste el más presumido de los dos». A diferencia de los otros 9 caballos del centro, seleccionados específicamente por su temperamento dócil y entrenados desde potrillos para terapia, Carbone seguía siendo único. Su conexión con los niños más traumatizados, aquellos que habían sufrido abandono o abuso, era extraordinaria. Parecía entender intuitivamente a cada pequeño paciente, adaptando su comportamiento a las necesidades individuales con una sensibilidad que asombraba incluso a los terapeutas más experimentados. «Doña Esperanza», llamó una voz desde la entrada del establo. «Ya están llegando los primeros invitados». Era Gabriela Vargas, quien se había convertido en la directora administrativa del centro. Después de ver los avances de Alejandro, había abandonado su trabajo en Monterrey para mudarse permanentemente a San Miguel Allende y dedicarse al programa. «¿Cómo está nuestro anfitrión de honor?», preguntó, acercándose para acariciar a Carbone. «Presumiendo como siempre», sonrió Esperanza, «y Alejandro, esperándonos en la pista», respondió Gabriela, sus ojos brillando de orgullo. «Ha estado practicando toda la semana para la demostración». El cambio en Alejandro durante el último año había sido tan asombroso que los médicos lo habían documentado como un caso de estudio. El niño, que una vez evitaba todo contacto físico y no pronunciaba palabra alguna, ahora podía mantener conversaciones sencillas, tolerar el contacto limitado y, lo más extraordinario, montar a Carbone sin ayuda. «Será mejor que no los hagamos esperar», dijo Esperanza, dando los toques finales al acicalamiento del caballo. «¿Don Sebastián ya llegó?» «Papá está ayudando a ubicar a los periodistas», respondió Gabriela con una sonrisa. Se toma muy en serio su papel de presidente del patronato. Otro giro inesperado del destino. Don Sebastián Vargas, el hombre que una vez intentó arrebatarle a Carbone, ahora encabezaba el consejo directivo que supervisaba el centro, aportando no solo fondos, sino también su influencia en la comunidad empresarial para asegurar el futuro del proyecto.
Mientras caminaban hacia la pista principal, Esperanza observó con satisfacción las instalaciones llenas de vida. Terapeutas, voluntarios, niños y padres se movían en armoniosa actividad. El doctor Ortiz, ahora director médico del centro, conversaba animadamente con un grupo de estudiantes de veterinaria que realizaban prácticas allí. «Jamás imaginé que mi último capítulo en esta vida sería así», comentó la anciana, casi para sí misma. «Esto no es un último capítulo», corrigió Gabriela gentilmente. «Es un nuevo comienzo». La pista central, decorada con flores y banderines coloridos, estaba rodeada de gradas donde ya se acomodaban decenas de invitados. En el centro, Alejandro esperaba montado sobre un pequeño pony llamado Lucero, nombrado así en honor a la antigua yegua de Esperanza. El niño llevaba con orgullo un chaleco de equitación y un casco de seguridad, sentado con la espalda recta y las riendas firmemente sujetas en sus pequeñas manos. «¡Abuela Esperanza!», llamó al verla, utilizando el apelativo cariñoso que todos los niños del centro le habían dado. «Mira cómo Lucero y yo estamos listos». El corazón de la anciana se expandió de alegría al escucharlo hablar con tanta claridad y entusiasmo. Recordaba vívidamente aquel primer día, cuando el niño apenas podía soportar estar cerca de extraños. «Te ves como todo un jinete profesional, Alejandro», respondió, acercándose para ajustar ligeramente las riendas. «¿Recuerdas lo que practicamos? Primero el saludo», recitó él con seriedad. «Luego 3 vueltas al paso, 2 al trote y terminar en el centro con una reverencia». «Perfecto». «Y recuerda», «Lo sé», interrumpió él con una sonrisa. «Lucero y yo somos un equipo, nos cuidamos mutuamente». Esperanza sintió una mano en su hombro. Era don Sebastián, impecablemente vestido para la ocasión, pero con lágrimas no disimuladas en los ojos mientras observaba a su nieto. «Nunca podré agradecerle lo suficiente», dijo con voz ronca. «No hay nada que agradecer», respondió ella. «Son los niños quienes nos enseñan a nosotros, no al revés». La ceremonia comenzó puntualmente al mediodía. Después de los discursos oficiales y la develación de una placa conmemorativa, llegó el momento más esperado, la demostración de los avances terapéuticos. 6 niños, incluyendo a Alejandro y a Mateo, ahora capaz de dar algunos pasos con andador, realizaron una coreografía ecuestre simple pero emotiva. El punto culminante fue la entrada de Carbone, montado por Luisito, aquel niño autista que un año atrás evitaba todo contacto físico. Ahora, con 10 años recién cumplidos, Luisito guiaba al imponente caballo negro con confianza, realizando figuras de doma básica que arrancaron aplausos espontáneos del público. «El verdadero milagro no es lo que estos niños logran sobre los caballos», explicó Esperanza al secretario de Salud mientras observaban la demostración. «Es como esa confianza y esas habilidades se trasladan a su vida diaria». Luisito ahora asiste a la escuela regular. Mateo camina cada vez más distancia. Alejandro mantiene conversaciones. «Es extraordinario», asintió el funcionario. «Y pensar que todo comenzó con una anciana y un caballo que nadie quería». Tras la ceremonia oficial, cuando la mayoría de los invitados distinguidos ya se habían marchado, se realizó una pequeña celebración más íntima para las familias del programa. Bajo la enramada ampliada, ahora convertida en un acogedor comedor al aire libre, se sirvió una comida tradicional preparada por las madres de los niños. Esperanza se sentó junto a Carbone, quien pasía tranquilamente cerca, sin necesidad de estar atado. La anciana observaba con serena felicidad el bullicio de niños jugando, padres conversando y terapeutas compartiendo experiencias. «Doña Esperanza», llamó Eduardo López,
acercándose con un pequeño paquete. El antiguo capataz de El Milagro ahora trabajaba como supervisor de mantenimiento del centro. Encontramos esto cuando excavábamos para la nueva caballeriza. Intrigada, Esperanza desenvolvió el paquete. Era una herradura oxidada, antigua, pero en buen estado. «Esta es», murmuró reconociéndola inmediatamente. «Es de Rayo, el primer caballo que Ricardo y yo compramos cuando nos casamos. Pensé que querría conservarla», sonrió Eduardo. «Para muchos es símbolo de buena suerte». «La buena suerte no existe, Eduardo», respondió ella, acariciando la herradura con nostalgia. «Existen las buenas decisiones, la perseverancia y, sobre todo, el amor». Mientras el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonalidades doradas y púrpuras, los invitados fueron despidiéndose poco a poco. Finalmente, solo quedaron Esperanza, Carbone y un puñado de colaboradores cercanos, terminando de ordenar. «Vayan a descansar», les dijo con gentileza. «Ha sido un día largo para todos». Cuando por fin se quedó sola con Carbone, la anciana se sentó en su mecedora favorita, colocada estratégicamente para contemplar tanto el centro como, a lo lejos, lo que alguna vez fuera Las Palomas. El caballo negro se acercó y se tendió junto a ella, en esa posición protectora que había adoptado desde aquella noche de tormenta. «¿Sabes, Carbone? Cuando tenía la edad de estos niños, mi abuela me contaba historias sobre ángeles disfrazados que Dios enviaba para ayudar a quienes realmente lo necesitaban», murmuró, acariciando el lustroso cuello del animal. «Durante mucho tiempo creí que eran solo cuentos para niños. Pero ahora me pregunto». El caballo levantó su noble cabeza, sus ojos oscuros fijos en ella, con esa inteligencia y comprensión que siempre la asombraban. «Ese día en la subasta, cuando todos te rechazaron, cuando don Sebastián se burló de mis ahorros, cuando parecía que todo estaba perdido, algo nos conectó, algo más grande que nosotros». Carbone resopló suavemente, como si asintiera. «Tal vez los milagros no son eventos sobrenaturales», continuó Esperanza, contemplando el horizonte donde el sol casi había desaparecido. «Tal vez los milagros ocurren cuando dos almas heridas se encuentran y deciden sanar juntas». En la distancia, las luces de San Miguel Allende comenzaban a encenderse como estrellas caídas sobre la tierra. El viento suave traía el aroma de las flores silvestres y el eco lejano de risas infantiles, como si el aire mismo quisiera recordarle la alegría que ahora abundaba en un lugar que una vez conoció solo soledad. «Ricardo siempre decía que todo problema es una oportunidad disfrazada», sonrió Esperanza, sus ojos brillando con el reflejo de las primeras estrellas. «Nunca entendí completamente lo que significaba. Hasta que te encontré». Como respuesta, Carbone se levantó y con delicadeza apoyó su cabeza sobre el regazo de la anciana, en ese gesto de afecto que se había vuelto tan familiar entre ellos. Juntos contemplaron la noche naciente, dos seres que el destino había unido cuando nadie apostaba por ellos, y que ahora eran el centro de una red de esperanza que se expandía como ondas en un estanque. Muchos en el pueblo seguían llamándolos la mendiga y el caballo demonio, pero ahora lo hacían con admiración y respeto, como quien cuenta una leyenda local que inspira y eleva el espíritu. Y quizás eso era precisamente lo que habían llegado a ser: una leyenda viviente sobre el poder transformador del amor incondicional y la segunda oportunidad. Una historia que se contaría por generaciones en San Miguel Allende, susurrada con reverencia alrededor de fogatas y en reuniones familiares.
sobre cómo una anciana que lo había perdido todo, excepto su dignidad, y un caballo que todos temían, encontraron en el otro exactamente lo que necesitaban para sanar. «Buenas noches, mi fiel amigo», susurró Esperanza mientras las estrellas tomaban completa posesión del cielo. «Mañana nos espera otro día de milagros cotidianos». Carbone relinchó suavemente, como sellando una promesa que no necesitaba palabras para ser comprendida, que mientras uno de los dos tuviera fuerza, el otro nunca estaría solo, y que juntos seguirían siendo puente y camino para aquellos que, como ellos alguna vez, necesitaban desesperadamente creer que siempre hay esperanza, incluso en la hora más oscura. En algún lugar del infinito cielo estrellado, Esperanza quiso creer que Ricardo sonreía, orgulloso de ver cómo el amor que habían compartido seguía dando frutos, transmutado ahora en este extraordinario legado que había transformado no solo su pequeño rincón del mundo, sino los corazones de todos aquellos que tenían el privilegio de conocer la historia de una vieja mendiga y un caballo negro que nadie quería.